¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Generación de Ahora. Hoy hablaremos un tema bastante controversial. Hoy hablaremos acerca de la educación en Panamá. A ver, Ángel, ¿qué opinión tienes al respecto a esto? Quisiera empezar comentando que la educación me parece el catalizador más importante que tenemos. Una característica fundamental si queremos lograr distintas metas en nuestra vida. Nosotros, los cuatro que hemos podido, gracias a Dios, tener una educación básica y seguir en esa línea, al menos seguir creciendo, hemos visto cómo nuestro panorama cambia una vez vamos ampliando objetivos en base de la educación. ¿Ya? Lo que nosotros vemos en estos momentos no es lo mismo que veíamos hace 5 años, y parte fundamental de eso es precisamente la educación. La educación no es memorizar textos, no, eso te ayuda a ser independiente porque te cuestionas por qué haces las cosas y de qué manera mejor pudieras lograrlas, ¿no? Entonces me parece un pilar fundamental. Si la educación en Panamá es buena o es mala, podemos hablar de los pros y las contras. De manera corta, los pros, que es obligatoria, al menos hasta el primer ciclo en este país, que es gratuita. Esto es relativo, lo podemos poner en discusión, y que dentro de todo es variada. Acá tenemos distintas opciones, y sobre todo cuando queremos campos más específicos en comparado a otros países de la región. Como contras, es muy complicado para algunas personas tener acceso a la educación gratuita. Hay una muy pobre inversión, de eso podemos hablar más adelante, y el pobre rendimiento de nuestra población académica en comparación a otros de la región. Yo creo que el tema de evaluar si realmente la educación es buena o mala aquí en Panamá, yo creo que es un poco, me atrevería a decir un poco subjetivo. ¿Y por qué digo subjetivo? Porque así mismo como hay una inequidad social, económica, hay distintas clases sociales, y las brechas que hay entre la clase pudiente y la clase popular, la verdad que es más grande que hace muchísimos años. Pienso que así mismo está el tema de la educación. Evaluar el tema de la educación en Panamá como que si es bueno, malo o regular es difícil, pues, porque de repente yo te pudiera decir que la educación que reciben las escuelas privadas o las universidades privadas de gran renombre aquí en Panamá, que inclusive complementan su educación con educación extranjera, es muy buena, y están en territorio panameño. O sea, hay universidades y aquí hay escuelas que terminas tu educación en países como Estados Unidos o en Europa y tienes una educación súper buena, estás en territorio panameño, tienes tu título panameño, pero cuando vas entonces a los barrios populares, en donde el tema de asistir a la clase simplemente ya es algo guau, en comunidades rurales, en barrios calientes, por así decirlo, te das cuenta que la educación entonces es muy mala. Entonces, ¿cómo realmente nosotros vamos a evaluar de que si la educación aquí en Panamá es buena o es mala? Para mí no hay una definición certera de decir, hey, en verdad tenemos una excelente educación, una mala educación. Lo que yo creo que es que tenemos una falta de compromiso de parte del gobierno, de parte de la empresa privada, de parte de la misma población en sí, en reconocer la importancia de la educación en un pueblo. O sea, aquí ya la educación ha pasado a segundo plano, de que para muchas personas es un simple requisito. Yo tengo que ir a la escuela porque, bueno, tengo que ir a la escuela hasta sexto grado, sexto año, y después de ahí a lo que Dios quiera. O sea, ya uno no ve la educación como ese camino que te puede llevar a una vida o a una carrera profesional, a dedicarte en la vida, sino es más bien un mero trámite. No hay un tema de motivación en aprender, y ojo, ahí entraríamos en otras aristas de que realmente nuestros estudiantes están motivados o no. O sea, ¿por qué esos profesores no sirven para motivar a nuestros estudiantes? ¿Nuestros profesores y maestros están motivados en impartir clases? Quiero pensar que antes sí existía ese tema de vocación. Yo quiero ser maestro, profesor para enseñar, y yo quiero aprender para superarme. Eso es lo que yo siento que ya a lo largo del tiempo hemos perdido. O sea, y lo hemos perdido en educación primaria, en educación media, en educación universitaria, ni hablar en temas de maestría.
José Luis, te quiero escuchar. ¿Tú qué piensas? ¿Tú sientes que los profesores en verdad están motivados? Yo lo que quería decir, bueno, o sea, que Praxis dijo más o menos como si no se pudiese medir la calidad de la educación, y pues yo ahí discrepo, pues yo siento que sí se puede, y se puede medir, o sea, de muchas formas. Tú puedes medir ya sea la capacidad y las habilidades con las que cuenta el personal docente, y también puedes medir con las distintas pruebas que existen cómo están saliendo los estudiantes de los distintos niveles. Pues, o sea, sí hay maneras, siento yo, de medirlas, y ahí vengo al caso este de que creo que una de las razones por la que el sistema educativo, pues aquí en Panamá, como ustedes dicen, pues como que hay falta de motivación por parte de los estudiantes, falta de vocación en muchos profesores. Siento yo que se debe a que volvemos a lo mismo, pues no se están haciendo mediciones. O sea, yo siento que los docentes, que en teoría son los encargados prácticamente de impartir todos los conocimientos, pues deben demostrar cada cierto tiempo, cada cierto periodo, que cumplen con las capacidades mínimas para ser un profesor en la actualidad. Porque, o sea como sea, la educación no es algo como que la escuela de hace 50 años, el material que se daba ha evolucionado grandemente en los últimos años, porque, o sea, la educación va casada directamente con las necesidades de la sociedad. O sea, todo lo que pida la sociedad actualmente, o todas las necesidades que tengan, eso es lo que se tiene que impartir en las escuelas, y es con lo que tú tienes que preparar a los estudiantes para que puedan desenvolverse en la vida diaria. Pues así lo veo yo. Entonces el problema, siento yo, que al sistema educativo, digámoslo así, no evaluar a sus propios profesores. Ya hay muchos profesores que están como en una zona de confort, digámoslo así. O sea, ya ellos son profesores, y obviamente no hay nada. Lo hacen por como default, o sea, no hay nada que los obligue como que a mantenerse actualizados, a mantenerse investigando, a ver en verdad, o sea, en verdad este material que yo le estoy impartiendo les sirve de algo. O sea, ¿para qué sirve? O ya se ha vuelto obsoleto. Entonces yo siento que es como que tiene que buscar la manera de que el sistema presione y obligue a sus profesores a mantenerse actualizados. O sea, es igual que, digamos, un doctor. O sea, un doctor tiene que mantenerse en constante investigación y viendo las nuevas informaciones que hay. Nosotros, Praxis, que somos ingenieros, si nosotros nos quedamos atrás y nunca nos vamos actualizando, certificando, o sea, la competencia nos gana. Y yo siento que ahí, más que, además, como dice Barahona, que no hay una evaluación per se, para mí la competencia, que siempre para mí es buena en todos los aspectos, la competencia no existe. Y uno, porque como dices Praxis, ya no existe vocación para los docentes. A los niños tú les preguntas qué quieren ser, no quieren ser profesor, no quieren ser, o sea, lo que quieren ser es doctor, abogado, ingeniero, pero nunca tú les vas a preguntar, no, yo quiero ser maestro. ¿A qué será? Que es que la masa salarial no está bien remunerada. Llama la atención como profesor. Y para mí, las carreras más importantes de todas, o sea, que la mayoría de los niños se la pasan 8, 10 horas en el salón de clases. O sea, prácticamente los profesores nos crían. Además, nuestros padres, los que nos criaron, hay que decir, son los profesores. Pero ahí es donde voy al tema que mencionaba hace un momento, Martín. O sea, totalmente de acuerdo con Barahona de que pudiésemos de repente medir. Y sí, en efecto, tú pudieras hacer 1.000.000 de pruebas y medir para ver si realmente los estudiantes cumplen o no con los criterios, y los profesores igual. Pero a lo que yo voy es que aquí, en teoría, existe un Ministerio de Educación que debería velar porque la educación de Panamá, no la educación de las escuelas públicas, sino la educación de Panamá sea una educación buena, llevándolo hacia una educación excelente. Pero si tú vas a ver, y vuelvo e insisto lo mismo, la brecha que existe entre universidades y escuelas oficiales y las particulares es muy grande, porque estoy 100% seguro que esas escuelas cuestan miles de dólares y esas universidades que cuestan miles de dólares anualmente, estoy seguro que esos profesores sí necesitan cumplir con ciertos criterios para poder dar clases a esos estudiantes, sí los evalúan, sí le das un seguimiento, y a los estudiantes que realmente son la masa más grande aquí en Panamá, que son las escuelas públicas,
no estás haciendo eso. Entonces, si te tienes no sé, poniéndolo en porcentaje, un 20% de personas que van en una educación relativamente buena, y te queda el resto de personas que van en una educación que se impartía hace 50, 60 años con el mismo plan de estudio, con los mismos profesores, sin motivación, el mismo salario, o sea, hay una inequidad. Llama la atención, la equidad es un reflejo de todo en la sociedad. O sea, lo podemos ver reflejado en la política como en muchos otros ámbitos. O sea, Panamá es uno de los países más desequilibrados del mundo, de hecho. Y la educación no se va a aislar de eso. Van a tener una oportunidad muy diferente aquel que tenga poder adquisitivo versus aquellos que no. A la hora de evaluar si los maestros están incentivados, me parece importante hablar algo básico de su salario mensual. La Estrella publicaba el año anterior el salario de los maestros, básicamente, de primaria y escuela secundaria al iniciar. No sé si las cifras son específicas, pero hablaban de $1,300 al mes, que es aproximadamente 5 veces menor al país número 1 en la lista, que es Luxemburgo. Entonces, no vivimos en Luxemburgo, no vamos a exigir que el gobierno le dé ese dinero a los maestros porque no estamos en esa situación, pero dista bastante. Entonces, más relevante el dato es más relevante cuando lo comparamos con la región, ¿no? En Chile ganan $2,443 al mes, estamos hablando de escuela primaria, y aquí aledaño, Costa Rica, $2,019 al mes, y Colombia, $1,635 al mes. Peor es el dato cuando comentamos que Panamá tiene mayor poder adquisitivo per cápita, bruto y como lo quieras poner, que Chile, que Colombia, que Costa Rica. Sí, siempre va a estar la parte de la vocación, pero el gobierno debería estar responsabilizado, o al menos tratar de cargar con ese peso de dar a los maestros, que debería ser, como ya mencioné, una profesión muy importante, un salario acorde. El gobierno le paga a quien él le da la importancia, ¿ya? Entonces esto es un reflejo de que simplemente el gobierno no le da importancia a los maestros, y poco a poco los maestros van a sentir que su actuar o su profesión no es respetada o no es valorada de la manera que debería ser. Pero eso es una brecha gris también, o sea, yo acepto el tema de que a los maestros hay que aumentarle de repente, y es cierto, o sea, es una profesión que de repente se tiene que remunerar de acuerdo a lo que realmente vale en la sociedad, así como un doctor, así como un ingeniero, lo que sea, es verdad, pero ven acá, o sea, tampoco no le vas a aumentar $1,000 a los maestros simplemente porque son maestros y ya, o sea, va de la mano con lo que dijo Barahona. Siempre de la mano de lo que dijiste, de actualizarse. Tienes que forzar a evaluarlos, porque estén evaluados. Exactamente. Idéntico como una empresa. Yo te voy a hacer tu evaluación anual. Si tú saliste arriba de 8, te corresponde tanto aumento. Si no la pasaste y te quedaste en 3, bueno, lo siento. Para el próximo año empieza a capacitarte tú por tu cuenta también. Haz los cursos que tengo yo aquí en el ministerio, los cursos que están en la escuela. Prepárate más, aprende de esto, pero... Es más, no, de hecho, esas herramientas debería darlas el mismo gobierno. Entonces, por eso decía el tema del Ministerio de Educación. Yo siento que aquí hay un ente que debería velar por eso. Pero todos los años los profesores, antes de entrar en clases, los capacitan. Que capacitan en dar docencia, capacitan en temas actualizados. ¿En qué están capacitando? Todos los años los capacitan. No puedo pecar aquí de ignorando lo que sea, pero para mí eso es un mero trámite. Y no necesariamente, o sea, yo ahí necesariamente no me voy a meter porque no sabemos cuál es el contenido que se dé, pues. Pero caemos a lo mismo, o sea, ¿de qué sirve de que te obligan a coger una capacitación, pero tú tampoco entonces tienes una manera de comprobar que la persona adquirió las competencias que tú le quisiste brindar a través de esa capacitación? O sea, porque los marcadores están ahí, Barahona. Los marcadores están ahí. Entonces, tú puedes decir que te capacitas o no, pero al final tú debes hacer sentir tu capacitación o lo que hiciste, mejorando un poco los marcadores. Un poco, porque la verdad estamos mal. Y este año debería ser todavía el reflejo de eso, porque este año, aparte de capacitarse en temas de pedagogía, que lo tienen que hacer todos los años evidentemente, se capacitaron en temas de educación a distancia, educación virtual, como lo quieran llamar, porque el entorno nos obliga a eso ahorita mismo. Tenemos un grupo de estudiantes, el año pasado, todo el grupo de sexto año, sexto grado, de todas las escuelas del país,
van a tener un déficit, o sea, esa generación va a tener un golpe duro cuando se enfrente a temas de ingresar a un bachiller o ingresar a la universidad. Porque probablemente se quedaron sin conceptos básicos que se tenían que enseñar en ese año. O sea, entonces, ya estamos hablando de un gran grupo de generación que ya está golpeada y que va a estar golpeada este año porque no recibió esa educación que necesitaba. Pongamos la pandemia como pretexto. Perfecto, no la recibió, pero no puede pasar que otro año nos pase exactamente lo mismo. Somos 3 millones, 4 millones de personas en un país chico en donde hay recursos, en donde si existiera la disponibilidad realmente, todos los estudiantes hoy en día tuviesen una computadora y el internet de calidad para poder afrontar esto. Y aquí tenemos El Salvador. No sé si leyeron la noticia en estos días. El Salvador entregó este año miles de laptops a sus educandos, a sus estudiantes por eso mismo, porque se dieron cuenta, hey, la situación me obliga a hacer eso, yo me voy a enfocar en esto. No sé Panamá realmente si está en la línea correcta, pero lo que hemos visto en noticias, lo que hemos escuchado, lo que hemos leído es que sí, se está capacitando el personal docente en todo este tema de metodología de educación a distancia, pero este año nos daremos cuenta si realmente se está tomando en serio todas estas capacitaciones de ese personal. Ahora yo metería un punto además, y tal vez sonaré un poco picoso, pero ¿ustedes no creen que también, o sea, seamos serios, o sea, a los gobiernos no les conviene tener una sociedad educada? Lastimosamente, en una sociedad que, o sea, en el gobierno, los gobiernos que hemos tenido lastimosamente y que nosotros lo estamos viviendo, a ellos les conviene a la gente que no esté educada, a la gente que cualquier cosa por un voto tú le apoyas y no tenga ningún interés, no tenga ningún tipo de raciocinio, a ellos les conviene eso. Por eso es que no van destinados a la educación, para ellos siempre pasa a segundo nivel, porque a ellos no les conviene. Lastimosamente estamos en un país, como dice tu Praxis, desigual, que siempre está el juega vivo, siempre está el que yo nada más le voy a regalar un jamón, le voy a regalar tanto. Al mal gobernante, Martín, al mal gobernante. Hablando de eso, Senacid, presupuesto para el 2021, 37.5 millones en inversión, 6 millones para funcionamiento. Senacid. Meduca, 207 millones en inversión, 1.617 millones en funcionamiento. Suena bastante, suena poco. La realidad es que entre ambos representan el 7% del presupuesto total del Consejo. 7%. Correcto. Tú no vas a tener una población educada, a ti no te importa la educación. Exacto. Si tú das 7% de tu bolsillo para invertirlo en educación, con lo pésimo que está la educación. Entonces, que o sea, ese para mí es un medidor. Que le importe más al gobierno. Es que hay un montón de cosas que le importan más al gobierno antes que la educación. Y eso es pésimo. Eso nosotros no deberíamos permitirlo. Eso es inadmisible. 2021, pero en cambio, si tienes personas que están accediendo a una educación de calidad, porque lo mismo que tú acabas de decir, sí, en efecto, ese 7% realmente no va a impactar a las escuelas públicas del país, que no se le da una inversión. Y te pongo de ejemplo, este año que acaba de pasar, recuerdo perfectamente que al inicio, cuando comenzó todo este tema de la pandemia, que los estudiantes estuvieron parados por X cantidad de meses hasta que pudieron arrancar, creo que fue como por junio, julio, las clases nuevamente. En esos meses en que los estudiantes, la mayor cantidad de los estudiantes del país estaban sin una educación de calidad, veías escuelas de alto renombre aquí en Panamá dando educación súper buena y súper preparada a sus estudiantes. O sea, y este año que acaba de pasar fue una evidencia, o sea, grandísima. O sea, la brecha, tras que era grande, o sea, se estiró porque nos dimos cuenta que, o sea, como país, nosotros no estamos preparados en las bases que son educación, salud y comercio en afrontar realmente los retos de un país primermundista como lo han afrontado los de Europa, Estados Unidos, Asia, ni se diga. Entonces, o sea, lo que duele, y vuelvo y lo digo, lo que duele es que aquí se ve que hay dinero y hay presupuesto para invertir. Quiero pensar que hay muchas personas capacitadas y con ganas de enseñar, pero algo pasa que seguimos con esa brecha. Yo lo que siento es que, tal cual como lo dijo Ángel, es que, o sea, no es que no sabemos cuál es esa brecha o no es que no sabemos qué es lo que pasa. O sea, con un simple número ya tú te das cuenta, o sea, que para ti en tu presupuesto, porque, o sea como sea, uno tiene que ver el gobierno es una empresa, el gobierno es el que administra el país como si fuese una empresa.
que tú como empresa le inviertas el 7% de tu capital de inversión a la educación, que vendría siendo lo que va a hacer que tu país crezca y mejore y te genere muchos beneficios siempre, ya, o sea, eso te lo dice todo. O sea, es una empresa que no funciona, simplemente el capital es como que estás invirtiendo, pero lo que se está retornando jamás, o sea, no tienes utilidad, brother, o sea, no hay utilidad, porque no le estás dando la importancia que lleva la educación. O sea, la educación debería ser, la educación y la investigación debería estar de los primeros, o sea, de las prioridades. Yo a veces veo como que a estos proyectos de educación es como que si sobra plata, te doy. O sea, si sobra plata, te voy a dar. Porque primero hay que pagar, qué sé yo, la nómina de X, o sea, de administración de 1 millón de cargos administrativos aquí que hacen, pues, o sea, es evaluar. O sea, si tú tuvieses una empresa, tú no vas a estar malgastando tu capital ahí, y dices, bueno, sí, no sé, o sea, no. Pero entonces eso es lo que molesta, pues, porque, o sea, ¿dónde va todo ese dinero? Pues, ¿para dónde se va todo ese dinero? Porque... Y lo triste es que pareciera que como país estamos cool, pues. O sea, no pasa nada. O sea, por lo menos ese dato que acaba de dar Ángel, o sea, muchas personas ni por ahí. O sea, que estamos chéveres, pues, o sea, como país a ser ignorantes, a no estar informados. Hay que decir que ahora, con este movimiento de las redes sociales, que tenemos un poquito más de acceso a la información, tal vez no hemos despertado. O sea, aquí nosotros, que somos un grupo de 4 jóvenes, estamos cada vez más metidos en temas más importantes y estamos más metidos porque, digo, somos los que nos queda, somos la generación, como se puede decir, que vamos a entrar ya a formar parte de los ingresos más importantes del país, y claro, nos preocupa, pero hay gente que ni siquiera sabe a qué va destinado sus recursos, a qué va destinado sus impuestos, y es porque simplemente o no les importa o porque la ignorancia, y es lo que nos han educado. Por eso te decía, o sea, pareciera, exacto, pareciera que como país ya nos quedamos tranquilos con eso. O sea, y ojo, no es el tema de vamos a cerrar calle, vamos a armar protestas y cadenas o no, sino que o sea, debe haber alguna forma de que le podamos exigir a los gobernantes, que son los gerentes del país, como dijo Barahona, como si fuese una empresa, necesitamos ayuda de este lado acá. O sea, no puede ser que nos tengas aquí con un chorrito ahí de a poquito para que haya educación. O sea, no porque quiero que la educación crezca, no, yo quiero que se mantenga. O sea, lo que hay hace 50 años que se queda ahí, con eso yo estoy cool. Y pareciera que nosotros también con eso, chévere, o sea, de repente 1 o 2 protestas al año por ahí, pero, o sea, ni más. O sea, no es algo como dijo Martín. Y ojo, ya eso es temas de cultura, pues nosotros. Eso es algo que no es que está pasando ahorita, sino que exacto, la misma cultura país ha hecho que los gobernantes se enfoquen prácticamente en mantener a una sociedad desconectada, digámoslo así, porque como lo dijo Ángel, o sea, al tú educarte, tú automáticamente te cuestionas las cosas. No es como que te dicen, hey, te tienes que poner el suéter rojo y ya yo me lo pongo, pues. Ya si tú tienes una educación es como que, ¿por qué me tengo que poner el rojo y no me puedo poner el azul? Y, o sea, es como que ya uno piensa, pues, o sea, entre más pensante sea la sociedad, más le va a exigir al gobierno. Bueno, gente, espero que les haya gustado el primer episodio sobre el tema de educación. Estén pendientes la próxima semana para el desenlace de este tema. Recuerden suscribirse en nuestras plataformas digitales.